Vamos a entrar en harina. Hoy tenemos la suerte, por segunda vez, como he dicho, de tener a Alberto Bravo, que es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis centrada en las relaciones entre los Farnese de Parma y la monarquía de España en tiempos de Carlos II. Destaca por sus trabajos sobre la corte y relaciones dinásticas del último monarca español de la Casa de Austria y ejerce una activa labor divulgativa centrada en este periodo, así como en la primera mitad del reinado de Felipe V. Alberto, bueno, pues es muy activo como divulgador, se le puede ver muy a menudo en charlas y conferencias, pues por ejemplo de la Asociación Héroes de Cavite, a los que nosotros admiramos. Se le puede ver o se le pudo ver también haciendo una exposición magistral en las jornadas de Leyenda Negra del Escorial. Y bueno, además ahora nos contará, porque creo que está en periodo de preestreno, porque estará a punto de salir una obra magna suya sobre Carlos II. Así que Alberto, te cedo un primer turno de palabra para que saludes a la afición y nos hables de tu libro. Pues nada, oye, muchas gracias, Juan. Bueno, apuntar que, como has dicho, estoy acabando, mejor dicho, mi tesis. Si Dios quiere, seré doctor a finales de este año. No, porque ya sabéis que ahora, como existe toda esta cosa de gente que falsea sus currículum, pues es mejor ser claro. Pero bueno, respecto al libro en sí, sí, el libro ya va a salir. Es cuestión de semanas, realmente, después de pues una ardua labor de 2 años y medio. 1 año y medio de escritura y 1 año de edición. O sea que es un trabajo bastante concienzudo por mi parte y un trabajo de edición y de maquetación magnífico por parte de la editorial, que es el Ático de los Libros. Y bueno, como dije ya el otro día en Twitter, pues tengo ya ganas de desvelar la portada y el título, que ya existen desde hace mucho tiempo, pero todavía no se puede anunciar. Y luego ya, pues hombre, obviamente anunciar lo que es la salida en sí del libro y pues el índice. Yo creo que yo por lo menos siempre digo que he escrito el libro que me habría gustado leer sobre Carlos II. Entonces, en ese sentido estoy bastante satisfecho. Un trabajo, como podréis ver, pues fuentes documentales de 30 archivos. O sea que hay un trabajo detrás bastante importante. Va a ser un libro 360 grados. Es decir, que vamos a estar en la corte de Madrid, pero vamos a estar también en América, vamos a estar en Asia, vamos a estar en los reinos de Italia, en Flandes, vamos a tratar multitud de temas relacionados con el rey, con su reinado. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una visión 360 grados bastante interesante. Y bueno, de hecho hoy venimos a hablar precisamente de su augusta madre, ¿no? De Mariana de Austria, que, corrígeme Juan, pero fue por petición popular. Pues así fue, nos diste tu primera clase magistral a los socios de Tanto Monta en octubre del año pasado, Sí. comprimiendo de una forma increíble y también magistral en 45 minutos todo el reinado de Carlos II, y fue una de nuestras socias que hizo alguna pregunta sobre Mariana de Austria, y por la aclamación popular se te pidió que nos dieras otra charla dedicada exclusivamente a Mariana de Austria. Aquí estamos. Y Así que aquí no es, demoremos más el asunto. eso es. Sabes que el tiempo nosotros solemos tasar unos 45 minutos, pero tú mandas, así que todo tuyo. Sí, bueno, vamos a proceder así. Yo haré también unos 45 minutos, 50, ¿vale? Y dejamos pues el turno de preguntas para el final, porque así, o sea, el que tenga dudas, pues que se las apunte o que las escriba en el chat y luego las vemos. Bueno, creo que ya me estáis viendo la presentación que tengo, ¿no? Mariana de Austria. El título de Tanto Monta es, bueno, Mariana de Austria para no iniciados, pero bueno, yo lo he llamado Mariana de Austria, reina, gobernadora y madre, ¿no? Que creo que transmite muy bien la idea. Aquí vemos, de hecho, a la reina madre ya, en una edad un poco más envejecida, pintada por Claudio Cuello, que para mí es un retrato magnífico, la verdad. Así que sin más, pues vamos a empezar. Bueno, Mariana de Austria por supuesto, pertenecía a la augustísima Casa de Austria, como se le solía llamar en la época, ¿no? Entonces esto tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Porque significa pertenecer al linaje o a la dinastía más importante de Europa, ¿no? Durante los siglos XVI y XVII. Bien, ella nació en Viena, bueno, en Viena Neustadt,
en 1634, esto nos podría hacer pensar que en efecto, pues oye, ella era una austriaca o una alemana, como se solía decir en aquel entonces, pero bueno, no olvidemos que ella, como os pongo aquí, era hija de una infanta española, que precisamente la vemos aquí retratada por Velázquez. Esta infanta es María o Mariana de Austria. Al final, dentro de la Casa de Austria se suelen repetir los nombres. Y ella era hermana de Felipe IV. De hecho, además, era una hermana muy querida por Felipe IV, porque él tenía dos hermanas, esta María o Mariana y Ana de Austria, que todos conoceréis porque es reina de Francia, se casó con Luis XIII y es la madre de Luis XIV, ¿vale? Esta es la otra hermana y es la madre de Mariana de Austria. Entonces, de aquí, evidentemente, podemos deducir que Felipe IV y Mariana de Austria eran tío y sobrina, ¿vale? Entonces, esta infanta se casó con el rey de Hungría, Fernando, luego emperador Fernando III, y por ende ella se convirtió en emperatriz, ¿vale? Una mujer, como casi todas las mujeres de la Casa de Austria, pues con una personalidad muy destacada y que tuvo un activo papel también en política durante la vida de su esposo. Bueno, de este matrimonio entre el emperador Fernando III y la emperatriz María española, pues van a nacer tres hijos. Uno es, bueno, en la parte de la izquierda veis a Mariana de Austria niña, además que la vemos con todos estos amuletos que nos recuerdan a otro retrato que vamos a ver posteriormente de su hijo Felipe Próspero, ¿no? Y de otros infantes de la Casa de Austria, tanto en Viena Alberto, como en Madrid. per- Y, perdona, pero es que creo que no estás compartiendo nada. No sé si ¿no? se te ha olvidado dar a compartir la pantalla, porque ¿Me veo que estás decís? hablando de algo que muestras, pero no lo vemos ninguno. ¿Ahora me veis? Eh, yo no. Yo ¿Y tampoco. los demás? Ahora, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues nada, cosas del directo. Bueno, como decía, la parte de la derecha tenemos a la madre de Mariana de Austria, la infanta María, luego emperatriz, y en la parte de la izquierda pues tenemos este retrato de estos dos niños por Franz Luix. La que está de blanco es Mariana de Austria, como decía, con esos amuletos, y el que está de rojo es su hermano mayor, que es Fernando IV, el archiduque, eh, rey de Hungría. Y habrá otro niño más que es Leopoldo, que vendrá a ser luego el emperador Leopoldo. ¿Por qué? Porque este Fernando IV pues muere antes que su padre, ¿no? Entonces, lo dicho, Mariana de Austria, evidentemente, hija de la hermana de Felipe IV, es su sobrina. Bien, ella se va a criar, como decíamos, en Viena. Como decía anteriormente, si bien ella, pues podemos pensar que es austríaca, realmente se crió con una madre española. La madre va a morir en 1646, pero pues bueno, digamos que ella tenía un entourage, como se decía, se suele decir entonces, una serie de servidores, la emperatriz, que eran españoles y o que habían sido criados en la cultura española. De todas formas, en Viena existía un arraigo muy fuerte de la cultura española. Sabemos que, bueno, la otra rama de la Casa de Austria se funda tras las abdicaciones del emperador Carlos, ¿no? Una parte para su hermano Fernando y la otra parte para su hermano Felipe. Entonces, digamos que existía una vinculación cultural muy importante y ella ya desde pequeña va a ser educada también, no solo en latín, porque ya sabemos que en aquel entonces la misa, etcétera, se hacía en latín, sino que también obviamente se le va a enseñar castellano, con la previsión de que en un futuro fuese reina de España. Y de hecho, esta previsión de que ella fuese reina de España tenía todo el sentido. Felipe IV estaba casado en primeras nupcias con Isabel de Borbón, y de ese matrimonio nació este chico que vemos aquí, que es el príncipe Baltasar Carlos, que creo que casi todos conocéis, pues, de los retratos magníficos de Velázquez, ¿no? Especialmente aquel montado a caballo, ¿no? Siendo muy niño. Bueno, en este caso este es de Martínez del Mazo. Lo vemos, pues, de una edad más o menos de 16 años. Y a ella, a Mariana de Austria, se le va a prometer con su primo. Este matrimonio estaba ya acordado y pactado, es decir, no es una cosa que se diga como, sí, se iban a casar, no, no, realmente es así. Y aquí os he traído una carta manuscrita del propio príncipe, de hecho, si veis en la parte de abajo, firma como yo el príncipe, ¿vale? El que lo esté viendo en la pantalla del ordenador, es una carta que él escribe a Sorana Dorotea de Austria, que es una monja que está en las descalzas, una hija natural del emperador Rodolfo,
Y le dice, bueno, si podéis leer, dice que ayer me dio don Fernando de Borja una carta vuestra dándome en ella el parabién del casamiento que mi padre ha hecho con la señora archiduquesa Mariana, mi prima, conmigo. Para mí ha sido la mayor dicha del mundo porque nunca pensé merecerla. Espero en Dios que me dará larga sucesión para bien de estos reinos y, bueno, para favorecer esta casa. Se refiere a la casa de Austria. Bueno, en efecto vemos como este matrimonio ya estaba acordado y él, el príncipe, pues estaba respondiendo una carta de esta monja, pues dándole las gracias porque él estaba, a su vez, le había dado la enhorabuena por el matrimonio, ¿no? Entonces, vemos como en efecto ella se iba a casar con Baltasar Carlos. ¿Qué pasa? Todos lo sabemos, Baltasar Carlos va a morir presuntamente de viruelas, otros dicen que de alguna enfermedad venérea. Bueno, pues él también era, llamémoslo, muy fiestero como su padre, le gustaba mucho andar con mujeres y existía ese rumor, él va a morir en Zaragoza, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que Felipe IV, que había enviudado, que bueno, a Felipe IV sucede que se le muere su esposa Isabel de Borbón, se le muere su hijo primogénito varón Baltasar Carlos, en Viena, como hemos dicho, ha muerto su hermana, la emperatriz Ana, que es la madre Mariana, y bueno, solo le queda una hija que es la infanta María Teresa, que acabará siendo reina de Francia, casándose con Luis XIV. Entonces, él, bueno, puesto que este matrimonio ya estaba acordado, digamos que vamos a reciclar este acuerdo matrimonial y ahora, en vez de casar a la niña con mi niño, que ya no está porque ha fallecido, la vamos a casar conmigo. Entonces se firman unas capitulaciones o un tratado matrimonial entre la archiduquesa Mariana, que es literalmente una niña. El acuerdo matrimonial es de 1647. Recordemos que ella se ha casado, o sea, ha nacido en 1634, o sea, tiene 13, 14 años. Y Felipe IV pues ya era un hombre bastante talludito en esta época, ¿vale? Este acuerdo se firma. Ella llegará, bueno, a pesar de que se acuerda en 1647, ella no llegará a España hasta finales de 1649, ¿vale? Es decir, que tiene 15 años, es una niña. Aquí les vemos a los dos, ¿vale? En este retrato doble orante, realmente se trata de dos retratos que hacen Pendant, ¿vale? Que están en el Museo del Prado. Y bueno, pues este matrimonio va a ser, como os pongo aquí, pues es un matrimonio fértil. Ella va a ser una mujer fértil que realmente lo que se les pedía a las mujeres en esta época, aquellas que iban a casar y iban a ser reinas, precisamente era dar continuidad a la dinastía y por ende parir muchos hijos, y especialmente si son varones. Pero las hembras, como se decía en aquel entonces, también tenían un gran valor, porque al final tener muchos hijos varones salía muy caro, porque había que darles empleo, había que darles sueldos y las mujeres, bueno, se las podía casar con otros príncipes u otros reyes y esto, pues, digamos que abarataba la cuestión. Bueno, aquí vemos en el centro, pues, yo creo que es un personaje icónico, ¿no? Que es la infanta Margarita María, es la niña de las Meninas. Aquí le vemos en este retrato de azul, también de Velázquez, que está en Viena. Va a tener dos hijas más, una va a nacer muerta y la otra va a morir al poco tiempo, y después van a venir dos varones, que son Felipe Próspero, lo tenemos a la derecha, ¿no? Es otro retrato icónico de Velázquez con el perrito en la silla, ¿no? Y también con esos amuletos. Y van a hacer otro niño después que se llama Fernando Tomás. Bueno, Fernando Tomás, Felipe Próspero nace en 1657, Fernando Tomás en 1658, ¿vale? La infanta Margarita María era la mayor, había nacido unos años antes. Bueno, para desgracia de Felipe IV y de Mariana de Austria, Fernando Tomás muere en 1659 con apenas un año, poco más, y Felipe Próspero, que en aquel entonces era el heredero de la monarquía, muere en 1661, con poco más de 2 años. Él muere, además es muy curioso, porque muere el 1 de noviembre y 5 días después nace nuestro Carlos II, ¿vale? Es decir, que muere un hijo y de hecho es muy curioso porque en las cartas vosotros sabréis nuestra correspondencia que mantuvo Felipe IV con la Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? La monja de Ágreda, hablábamos al principio antes de comenzar la broma, ¿no? De la bilocalización, pues esta precisamente, ¿no? Y ella, el rey le dice, Dios me ha quitado un hijo y después me lo ha restituido.
porque a los 4 días nació Carlos II. Bueno, en las imágenes de la izquierda tenéis dos retratos de familia, llamémoslo. En la parte de arriba es un pequeño retrato que está en la Catedral de Toledo, de Pietro del Po, en el cual vemos a Felipe IV, a Mariana de Austria y en el centro, que no se ve muy bien, es Carlos II pequeñito. Y a la parte de abajo, los que hayáis estado en las descalzas reales en la escalera, es ese balcón abalaustrado, fingido, ¿no?, que se nos presenta allí, en el cual vemos a Felipe IV, a Mariana de Austria en el extremo derecho, a la infanta Margarita María, y el niño se suele decir que es Felipe Próspero, el que está en el retrato de ahí. Yo mantengo que, bueno, que es posible que sea Felipe Próspero, pero también es muy probable que sea ya Carlos II. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si os fijáis, he dicho antes que Felipe IV tenía otra hija, que se ha ido a casar con el rey de Francia. Entonces, esta niña o esta chica ya se va a Francia en 1660, por lo tanto este retrato tiene que ser después de 1660, Felipe Próspero ha muerto en 1661, tiene que ser antes de 1661, entonces son como muy pocos meses, casualmente, que se pintase eso, entonces yo pienso que puede ser Carlos II más que Felipe Próspero, ¿vale? Pero bueno, esto lo dejo a modo de teoría, ¿vale? Bien. A lo que vamos, y ya vamos entrando en materia del papel de Mariana de Austria en la monarquía. Mariana de Austria va a cobrar una importancia vital, como todos sabemos, a partir de la muerte de Felipe IV. Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665. Aquí vemos un retrato muy curioso, que es Felipe IV, precisamente muerto, ¿no?, con el hábito de San Francisco y ese crucifijo en la mano. Eh, y él, en su último testamento, va a dejar dispuesto, precisamente, puesto que Carlos II hemos dicho que nace en 1661, Felipe IV muere en 1665, es decir, es un niño de 4 años, y evidentemente no puede reinar con 4 años. Se va a encargar del gobierno la madre, que es Mariana de Austria, ¿no? Entonces, esta es una copia del testamento de Felipe IV que está en Simancas, ¿vale? Y en la cláusula 21 dice, os lo he subrayado, dice Felipe IV: si Dios fuere servido que yo muera antes de que el príncipe mi hijo tenga 14 años, nombro por gobernadora de todos mis reinos, estados y señoríos, bueno, en espera de que el príncipe sea mayor o cualquier otro hijo que pueda tener o hija, a la reina doña Mariana, mi muy cara y amada mujer. Y eso es muy importante, con todas las facultades y poder que confieren las leyes. Y luego dice, como si se tratase de mí mismo. Es decir, Mariana de Austria va a tener el mismo poder que si fuese, como pone ahí, Felipe IV. Es decir, que si fuese el rey. Mientras el niño, Carlos II, sea, pues eso, un niño. La mayoría de edad se establece a los 14 años. Por tanto, entre 1665 y 1676 podemos hablar de la década de Mariana de Austria. Aquí ya vemos Mariana de Austria, como veis en la cara se ve respecto a la imagen de portada que ponía al principio, pues es una chica muy joven todavía, evidentemente, pues que es que tiene 30 años, eh, pero la vemos ya con las tocas de viuda. Ojo, que en muchos sitios veo decir, no va de monja, va de viuda, estos son tocas de viuda, ¿vale? Ella no fue monja nunca, ni profesó como monja. En el fondo, veis al pequeño Carlos II, ¿no? Además es curioso porque lleva como el pelo recogido con un moño y bueno, pues ahí está su aya y otras sirvientas femeninas y por ahí vemos a un par de enanos. El que está detrás suyo es el Luca Pertusati, perdón, Nicolás Pertusati, el enano este de las meninas que le está pegando una patada al mastín y bueno, detrás vemos como una carrocita, ¿no?, por la que le movían por palacio. Esto no quiere decir que el niño no fuese, como se decía entonces, patiblando, etcétera. Es decir, que también puede servir a modo de carrito, como con los niños hoy, o a modo de juguete. Bueno, década de Mariana de Austria, desde que muere Felipe IV hasta que Carlos II alcanza la mayoría de edad, que se cumple a los 14 años, es decir, se cumple el 1 de noviembre de 1675. Yo he puesto 76 porque luego veremos que esto se alarga un año más, ¿vale? Y además, fijaos, muy importante, hemos dicho las mismas facultades que el rey y eso lo vemos en el billete. Ese papel que tiene en la mano se llama billete, ¿no? En el cual, bueno, pues se puede leer, ahí no se lee muy bien, obviamente, pero bueno, se refiere, arriba el encabezamiento pone señora, ¿no? Es como una especie de consulta del Consejo de Estado, es decir, el despacho de los asuntos es lo que a ella le da ese estatus realmente de reina
y en este caso reina gobernadora. Y además era gobernadora y tutora, ¿vale? Del hijo. Vale. Entonces, el otro día alguien de vosotros me preguntaba, vamos, me apetece que hablemos de Juan Everardo Neidhart. Bueno, evidentemente tenemos que hablar de Juan Everardo Neidhart o Neidhart, que lo tenemos aquí, y de otros personajes que iremos tratando. Bien, obviamente ella cuando alcanza el poder no es este personaje torpe, sin experiencia, que muchas veces se ha querido leer en la historiografía, sino que realmente ella ya tenía una cierta, bueno, aparte de esa educación que había recibido en Viena, ya Felipe IV la había ido poco a poco introduciendo en los asuntos de Estado. Es decir, que ella se sabe que ya antes de que muriese el rey, ella ya estaba tratando algunos, o al menos el rey la había introducido en algunos asuntos de Estado, ¿vale? Bueno, hemos de decir que cuando Felipe IV, hemos visto la cláusula 21, por así decirlo, la nombra con las mismas facultades, pero también nombra lo que se llama una junta de gobierno, que es un órgano. Hay mucha discusión porque se ha perdido la documentación sobre la junta de gobierno, hay pareceres distintos de distintos historiadores de cuál era el papel de esta junta, bueno, eh, bajo mi modo de ver, es un órgano consultivo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que también existe el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo de la monarquía. Entonces, es como que se pone entre la reina y el Consejo de Estado este nuevo organismo, que curiosamente muchos de los consejeros de Estado están también en la Junta de Gobierno. Entonces, ¿esta junta por quién estaba formada? Por el presidente de Castilla, por el presidente de Aragón o vicecanciller de Aragón, por el inquisidor general, por el arzobispo de Toledo, luego había un grande de España, en definitiva, había una serie de personajes de gran importancia. Eh, Hemos dicho, uno es el inquisidor general. ¿Y quién es la persona de confianza de Mariana de Austria? Pues Juan Everardo Neidhart. Juan Everardo Neidhart había sido su maestro en Viena, había venido con ella en Viena en 1649 y además era su confesor. Entonces ella tenía mucha confianza en su persona. Entonces ella hace un juego y es que, bueno, aprovechando que el inquisidor general ha muerto al mismo tiempo casi que Felipe IV, lo que hace es naturalizar a Everardo Neidhart, porque él era austriaco, lo naturaliza castellano, eh, para que se le dé el cargo de inquisidor general, que tenía que ser para un castellano, y que por ende entre en la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, aunque esto es una jugarreta que no gusta, consigue imponer su voluntad y Neidhart entra en la Junta de Gobierno. Bien, hay mucha gente que pone, bueno, algunos historiadores ponen en duda que qué papel tuvo este señor, si fue un válido, si fue un primer ministro. Bueno, mi parecer al respecto es que obviamente no era el director no era un conde duque de Olivares o un duque de Lerma, por supuesto, ni un duque de Medinaceli que será en tiempos de Carlos II, pero era, pues lo que he dicho antes, una persona de confianza de la reina. Ella necesitaba a alguien de confianza. Entonces, digamos que él, si no ostenta ese poder omnímodo que sí que había tenido Olivares, sí que tiene una cierta influencia. Bueno, lo primero porque había sido el director de la conciencia de la reina, por lo tanto la conocía muy bien, y porque ella seguramente le consultaba algunos asuntos, lo cual no quiere decir que ella siempre le hiciese caso a lo que él dijese. Pero vemos como ella, por ejemplo, le introduce en algunas juntas, como por ejemplo, sabéis que en estos años se está negociando la paz con Portugal, ¿no? Que derivará en la independencia del reino luso en 1668, y él está metido en esa junta. Es decir, que realmente, y él está metido en la junta de gobierno. Hemos dicho, no sabemos qué papel tuvo la junta de gobierno porque esa documentación no existe, pero evidentemente estaba al tanto de todos los asuntos. Y el personaje de abajo es el Marqués de Aitona. Bueno, este pertenecía era un grande de España y pertenecía a la más alta aristocracia catalana. Bueno, este señor, que había sido un tratadista militar muy importante en tiempos de Felipe IV, era un señor muy experimentado en temas de guerra, va a ser caballerizo mayor de la reina. Y va a tener un papel clave también después. Ahora hablaremos de ese pulso que tiene con Juan de Austria, pero digamos que estas son las dos personas más cercanas a la reina en estos primeros momentos, hasta 1669, es decir, los primeros 5 años, 4 años sucesivos a la muerte de Felipe IV. Bueno, también alguno de vosotros me había preguntado por el chat que tenemos cuál era su relación con Juan de Austria. Bueno, pues su relación con Juan de Austria, como pongo con ese corazoncito, pues era muy mala, evidentemente. Pero realmente no fue siempre así. Es decir, en un primer momento
por lo menos se buscó un cierto entendimiento. Bueno, tradicionalmente se ha venido diciendo que Mariana de Austria despreciaba a don Juan de Austria porque evidentemente era fruto de una relación extramatrimonial del rey con la anterior esposa del rey, porque don Juan nace en 1629. Es decir, que hemos dicho que Felipe, que cuando Mariana de Austria llega a España es 1649, es decir, que don Juan ya tiene 20 años. Pero bueno, ella como que le despreciaba y además don Juan era una persona muy ambiciosa, ¿no? Y además que había tenido un papel muy preponderante en la monarquía de Felipe IV en los años 40 y 50, ¿no? En, eh, en, eh, en Nápoles, en Sicilia, en Cataluña, en los Países Bajos e incluso en los compases finales de la Guerra de Portugal. Bueno, lo principal es que Felipe IV le aparta de cualquier responsabilidad de gobierno. Don Juan no está en la Junta de Gobierno ni tiene ningún papel. Pero Mariana de Austria sí que le va a meter en el Consejo de Estado, curiosamente. Eh, Hay unos momentos en los que don Juan acude al Consejo de Estado y vota en el Consejo de Estado e incluso don Juan tiene al principio una buena relación con el padre Neidhart, pero estas cosas se empiezan a torcer rápidamente y de don Juan, bueno, hay un caso en el cual matan a una persona cercana a don Juan, el caso Malladas, un tal Malladas, que luego se acusa por el entorno de don Juan que ha sido el padre Neidhart quien le ha mandado matar, le dan garrote. Entonces, bueno, esto sirve a don Juan para pues, entrar en cólera y acusar a la reina, ¿no? Además, esto se suele decir que es la guerra de las plumas, en el sentido de que don Juan comienza a producir, o el entorno de don Juan, una marea de papeles acusatorios contra Neidhart, contra la reina, algunos muy graves. Se acusa a la reina de que tiene a Carlos II secuestrado, que no le ha proporcionado una educación acorde al rey, etcétera, etcétera. Y bueno, don Juan, en un primer momento la reina se lo quiere quitar de encima, lo quiere mandar a Flandes como gobernador de Flandes en 1667. Él parece que se va a ir, va a Galicia, pero bueno, esto es todo puro teatro y más allá de ir a peregrinar a Santiago de Compostela y abrazar al santo, él se queda allí y nunca se embarca para Flandes. Finalmente, bueno, la reina ya llegada a un momento se harta, da orden de detenerle. Cuando van a detenerle a donde él está en consuegra ya no está y deja una carta amenazando pues, a la reina y al padre Neidhart. Eso también lo digo porque, claro, don Juan se centra en el padre Neidhart. Es decir, que esto también nos puede decir que evidentemente Neidhart tenía por lo menos un cierto poder, ¿no? Porque se convierte en el blanco de todas las críticas. Bueno, evidentemente don Juan sabe que tampoco puede atacar a otros grandes de España. Al marqués de Aitona, por ejemplo, no le puedo atacar un grande de España. Eso son palabras mayores. Pero bueno, atacar a un religioso austriaco extranjero es más sencillo. ¿Vale? Bueno, esto acaba en el primer golpe de don Juan de 1669, en el que Mariana de Austria se ve obligada a licenciar al padre Neidhart, porque don Juan le dice literalmente que si usted no saca, o que si su majestad no saca mañana mismo al padre Neidhart, iré yo y le sacaré por la ventana. Es decir, más claro agua. Entonces, ellas le obliga contra su voluntad a licenciar al padre Neidhart, que acabará de embajador en Roma. Pero a pesar de todo, don Juan no consigue alcanzar el poder, ¿vale? Em, bueno, sí que se llevarán a cabo una serie de reformas como la Junta de Alivios, pero lo más importante de este primer asunto es que la reina aprende la lección y va a formar un cuerpo de la Guardia que algunos conoceréis que se llama la Guardia Chamberga. Y precisamente el primer coronel de esta Guardia Chamberga, ¿no? De este cuerpo que se forma para la defensa pues, de la corte y la defensa de las personas reales, va a ser el que teníamos aquí, el Marqués de Aitona, ¿no? Que en ese año, entre el año 69 y 70, porque justo después se muere en el 70, pues digamos que ejerce un papel que podemos decir cercano al valimiento. De hecho, por ejemplo, él comienza a educar en asuntos militares a Carlos II. Por deciros, por ejemplo, en la Casa de Campo de Madrid a Carlos II se le monta una pequeña ciudadela de juguete para que él juegue allí y guerree. Es decir, esto también lo digo porque como la gente se piensa que Carlos II prácticamente no podía ni moverse, pues bueno, el niño estaba allí jugando a los soldaditos en la ciudadela esta que le había montado el Marqués de Aitona. Bien, después de esta caída de Neidhart, aparece el segundo gran personaje, ¿no? De los años del gobierno de Mariana de Austria. ¿Vale? A mí no me gusta hablar de regencia porque en los papeles siempre se habla de la reina gobernadora, siempre se habla del gobierno.
es raro ver que la llamen regente, ¿vale? De hecho, habéis visto que en la cláusula del testamento se le dice gobernadora, no regente. Bueno, este personaje es Fernando de Valenzuela, que aquí le vemos retratado, conocido como el Duende de Palacio. Duende de Palacio, ahora explicaremos por qué. Bueno, este Fernando de Valenzuela era un hidalgo de poca monta, nacido en Nápoles, pero de orígenes rondeños, malagueños, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que él, bueno, había estado de joven, había estado en Italia acompañando a los duques del Infantado, había estado en Sicilia, había estado en Roma, etcétera, como paje. Y bueno, en un cierto momento se va a casar con una dama de la reina que se llama Isabel Ducedo. Y esto le va a dar, le va a permitir entrar en palacio, por así decirlo. Va a ser como una especie de caballerizo que hay por ahí, bueno, mejor dicho, sí, de caballerizo, pero no el caballerizo mayor. Y poco a poco se va ganando la confianza de la reina, precisamente porque va a ejercer este papel de duende, le va a transmitir informaciones, habladurías que hay en la corte, y esto le permite a la reina tener un poco el control. Y este Fernando de Valenzuela, bueno, la gente al principio no le presta mucha atención porque es un servidor raso que está por ahí, pero poco a poco va ascendiendo y la reina le va empujando para arriba. Se le nombra conductor de embajadores, luego entra en el Consejo de Italia y poco a poco empieza a ascender tanto que la reina incluso le da un título de Castilla, le hace marqués de Villasierra, que está en Ávila, y ya la gente empieza a mosquearse bastante con este señor Fernando de Valenzuela, que está muy próximo a alcanzar, ahora veremos, el primer ministerio. De hecho, lo alcanzará. Bueno, así llegamos a la fecha que os decía anteriormente. 1 de noviembre de 1675. Carlos II cumple 14 años. Ya es mayor de edad, por lo tanto, la reina tiene que dejar de ejercer como reina, ¿no? Como reina gobernadora, mejor dicho. Y ya el rey tiene que entrar con plena potestad a reinar. Es verdad que en el testamento de Felipe IV, él dice como que, bueno, que por lo menos al principio la reina debe seguir teniendo un cierto papel, porque, bueno, evidentemente el rey tiene 14 años y Felipe IV esto lo sabía. Bueno, ¿qué pasa? Que Carlos II, por su cuenta y riesgo, manda a llamar a su hermano Don Juan. Y Don Juan vuelve otra vez a la corte, vuelve henchido, ¿no? Como una paloma, ¿no? Pues diciendo ya voy a ser primer ministro, me ha llamado el rey, entonces él viene aclamado por el pueblo, va a besar la mano del rey, es recibido por el rey, y bueno, en ese momento el rey, como todos los días, pues tiene que acudir a la Real Capilla, le dice, bueno, nos vemos después. Entonces don Juan se va al Palacio del Buen Retiro, ¿no? Podéis imaginar la distancia que hay entre donde actualmente está el Palacio Real, que estaba el Real Alcázar, y el Buen Retiro, que es donde está el Parque del Retiro, ¿no? Una distancia relativamente pequeña. Bueno, cuando Carlos II sale del acto religioso, va a las estancias de su madre, allí está Mariana de Austria, los dos se encierran durante un par de horas y nadie sabe qué pasa en esa cámara o en esa habitación, pero todos dicen que cuando el rey sale, sale con claros síntomas de haber llorado. Se le ven los ojos rojos, la cara hinchada y tal. Entonces, bueno, pues probablemente lo que pasó es que la reina, que aún era, bueno, aún era, será siempre obviamente su madre, pero digamos que él era todavía un niño de 14 años, pues le montaría un pollo, le echaría una regañina o qué estás haciendo o lo mal que me estás tratando con todo lo que yo he hecho por ti. Bueno, podemos imaginar una conversación de este tipo. Total, que Carlos II se desdice, manda a su sumiller de corp, que es el duque de Medinaceli, a llevarle una carta a don Juan que le dice, vete de aquí, que ya no te quiero, y vete a Italia. Bueno, don Juan obviamente se queda en shock, no va a Italia, pero se vuelve a Aragón. Se vuelve a Aragón porque se me ha olvidado contaros antes que en el primer golpe de Estado de 1669, la reina, para alejarle de la corte, le ha hecho virrey de Aragón, virrey y vicario general de la corona de Aragón. Entonces, entre el 69 y el 75, don Juan está en Aragón, que es un periodo muy interesante, que esto ya da para otra charla, porque si hablamos de don Juan nos podemos estar 2 horas, pero eh, bueno, él se vuelve para Aragón, no va para Italia, como le dice el rey, pero Fernando de Valenzuela también tiene que salir de la corte. Le hacen un poco como le habían hecho a Neidhart. Pero aquí la reina tiene más experiencia, está más curtida y dice, bueno,
Al principio le nombra embajador en Venecia, pero nunca llega a ir a Venecia. Y le da un cargo que es el de capitán general de las costas del Reino de Granada. Y se va para Granada. Y está alojado muy poco, un par de meses, en la Alhambra de Granada. Además, allí tiene unos problemas con las autoridades locales muy grandes porque ya Fernando de Valenzuela pues, estaba muy henchido y no le gustaba que le tosiese ya a nadie. Y rápidamente vuelve otra vez a la corte y ahí empieza ya su ascenso fulgurante. Fernando de Valenzuela, que como hemos dicho era un hidalgo de poca monta, acaba siendo, bueno, en una cacería además, Carlos II, con mala puntería, le pega un tiro en el pie, parece ser, y en aquel momento, eso se cuenta, el rey le dice, cubríos. Cubríos era la fórmula por la cual el rey te hacía grande de España, ¿vale? Porque solo los grandes de España podían llevar el sombrero en presencia del rey. Entonces, bueno, esto ya es un insulto, por supuesto, para todos los grandes, para el resto de cortesanos, o sea, aristócratas de la más alta alcurnia, que un don nadie de repente es grande de España. Pero es que no solo es grande de España, sino que empieza a despachar los asuntos de Estado. Es decir, es aupado al primer ministerio. Él empieza a filtrar, bueno, como había hecho en su día el conde Duque Olivares, empieza a tratar los asuntos con el rey, etcétera. Entonces, bueno, como decía, acaba en una huelga de grandes, tal cual. El rey tenía la costumbre, bueno, todos los días el rey acudía a la capilla o a actos religiosos y existía el banco de los grandes donde se sentaban los grandes, ¿no? Y, por ejemplo, el día de la onomástica del rey, San Carlos Borromeo, los grandes no acuden en señal de protesta, pero porque está Fernando de Valenzuela sentado ya en el banco de los grandes y ejerciendo como primer ministro. Y además de esto, bueno, firman un manifiesto, el manifiesto de los grandes, varios de estos grandes firman, pues eso, un manifiesto en el cual piden al rey que se libere de la reina, que se libere de Fernando de Valenzuela y que llame al gobierno a don Juan de Austria. Curiosamente, este manifiesto no lo firman algunos de los que luego serán, o los dos que luego serán primer ministros o validos, que son el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, y no los firman algunos otros, pero digamos que los más granados, sí. A todo esto, don Juan comienza nuevamente a volver a la corte con una escolta muy importante y Fernando de Valenzuela no tiene otra que huir y refugiarse en Sagrado, en el monasterio del Escorial. Estamos a finales de 1676, es decir, que el primer ministerio de Valenzuela ha durado pocos meses, porque hemos dicho el cumpleaños del rey era el 1 de noviembre de 1675, él se va unos meses a Granada, luego vuelve y a finales del 76 empieza todo este barullo. Bueno, él se va al Escorial, las tropas de don Juan entran en el Escorial, rompen, ¿no? Lo sagrado, esto luego generará muchos problemas en el futuro a Carlos II y capturan a Valenzuela en enero ya del 77. Don Juan ya sí es llamado por Carlos II, es llamado también por la reina, por Mariana de Austria, curiosamente, porque la reina ya, obviamente, la situación se le ha ido de las manos y don Juan llega al primer ministerio y a Fernando de Valenzuela pues le depara un futuro muy negro porque lo mandan preso a Cavite, a Filipinas, es decir, a la otra punta del mundo, a la otra punta de la monarquía de España. Lo manda, está un tiempo en Consuegra, luego va a Cádiz, de Cádiz va a México, San Juan de Ulúa, Veracruz y de ahí ya lo mandan a Filipinas. Y ahí estará hasta durante, bueno, los siguientes años, no saldrá hasta 1690 y luego irá a México y morirá allí, no volverá nunca más a España. Bien, ¿qué le pasa a Mariana de Austria? Y volvemos a nuestro personaje. Bueno, pues tras el golpe de Estado, llamémoslo, de don Juan, el ascenso al poder de don Juan, la reina tiene que salir de la corte. ¿Y a dónde va? A Toledo. Aquí os he puesto un documento que es la relación del recibimiento que la imperial ciudad de Toledo hizo a la católica majestad de la reina doña Mariana de Austria. Bien, aquí de hecho este retrato que veis es de Carreño y está pintado precisamente en el tiempo en la que ella estuvo en Toledo, alojada en el Real Alcázar, ¿vale? Desde 1677 hasta que muere don Juan el 17 de septiembre de 1679, Mariana de Austria está en Toledo. Y don Juan está en el gobierno, no vamos a hablar de don Juan hoy, vamos a hablar de Mariana de Austria. Bueno, Mariana de Austria se va con algunos de sus servidores, por ejemplo, el que ya hemos citado antes, el enano Nicolás Pertusato, y durante estos 2 años, madre e hijo no se ven, pero sí se van a cartear. Y mirar, os traigo unos documentos muy interesantes. Esta es la letra original de Mariana de Austria.
Como veis, una letra muy mala, ¿vale? Bueno, esto es una carta de 15 de junio de 1678. ¿Y por qué digo que es interesante este exilio en Toledo? Bueno, porque nos ha permitido conservar, se conservan gran parte de las cartas que ella mandaba a Carlos II y que Carlos II mandaba perdón, a su madre. Eh, y fijaos en el encabezamiento y en la firma. Bueno, casi todas las cartas de ella, aunque os digo la letra es muy mala, dice, hijo mío de mi vida. Y luego ya, patatín, patatán, ¿vale? Ayer he tenido jaqueca, si os fijáis, dice, hijo mío de mi vida, ayer por la tarde he tenido jaqueca, ¿vale? Y no te he podido responder hasta ahora. Y después de la firma, que veis, bueno, que pone Toledo a 15 de junio de 1678. Y debajo pone, tu madre que más te quiere. ¿Vale? Vemos, obviamente, esta familiaridad. Entonces, es curioso porque esta es prácticamente la única correspondencia personal que se ha conservado de Carlos II. Eh, las cartas de Mariana de Austria son suyas, manuscritas, como veis. Las de Carlos II son de letra de un secretario, porque son las copias, ¿vale? Las originales las conservaría Mariana de Austria. Normalmente se hacían copias por parte del secretario. Entonces, bueno, en estas cartas, ¿de qué hablan? Bueno, realmente hablan del día a día. Es muy curioso porque aquí podemos ver al Carlos II y a la Mariana de Austria más personales. Bueno, Carlos II, pues es un adolescente, aquí tiene 16 años. Entonces, pues ella es una madre. Entonces le está diciendo, ¿has comido bien? ¿Te has puesto el sombrero? ¿Bebe mucha agua porque hace calor? Y él le dice, sí, me he puesto el sombrero, hoy no he podido salir al campo, estoy muy aburrido porque hace mucho calor y no me dejan salir, he estado en no sé qué y he bebido mucha agüita, dice lo de mucha agüita, es muy gracioso. Y luego ella a veces se enfada mucho con él porque, oye, no me has respondido, le pide favores, le pide cosas. Y, por ejemplo, con su mayordomo mayor, que es el marqués de Mancera, pues tiene un encontronazo con don Juan y ella le está escribiendo continuamente al rey para que, digamos, que le perdone al marqués de Mancera. Entonces, bueno, y él muchas veces se enfada con su madre, le dice, oye, señora, déjeme en paz que yo soy el rey, porque, bueno, también, obviamente, no solo es el rey, sino que además es un adolescente, por lo tanto, pues os podéis imaginar. Pero son unas cartas bastante divertidas, son muy graciosas de leer porque, de hecho, aquí es donde se ve precisamente la personalidad de ella, ese papel de madre y de matriarca, pero también se ve como Carlos II no era esta persona tonta que nos quieren vender, es decir, que es una persona de lo más normal del mundo, un chico de 16, 17 años, pues hablando de sus problemas. Hablan también del matrimonio, que está en las cartas cuando él está hablando de la boda que va a tener con María Luisa, le pide consejo a su madre sobre qué joyas regalarle. Mira, me han pintado este retrato, ¿qué te parece este retrato? Te lo mando para ver qué me digas. De hecho, estos son los retratos que se conservan en el Prado. Entonces, es una correspondencia muy, muy divertida. Bien, hemos dicho que don Juan muere en 1679. eh, Mariana de Austria vuelve enseguida a la corte. Es más, Carlos II, su hijo, va rápidamente, el mismo día prácticamente que muere don Juan, él se va a Toledo a buscar a su madre, ¿vale? Entonces, ella vuelve, pero no va, bueno, se ha acordado mientras tanto el matrimonio con María Luisa de Orleans, ahí en la parte de la izquierda veis a los dos, a Carlos II, en el centro a María Luisa y en el otro lado a Mariana. Ella vuelve a Madrid, pero no va a pasar a vivir en el Alcázar, sino que va a vivir en este palacio que seguramente muchos de vosotros conoceréis, el actual Consejo de Estado, el Palacio de los Duques de Uceda, que está en la calle Mayor y que además es un ejemplo magnífico de palacio, ¿no? Pues del siglo XVII, de los pocos que se conservan en Madrid. Y entonces ella vivía ahí, aunque se movía entre los reales sitios, Aranjuez, El Retiro, etcétera. Pero digamos que su residencia permanente está ahí, que como sabéis está literalmente a 3 pasos del Palacio Real. Eh, Bien, ella a partir de aquí, pues lógicamente va a ejercer de reina madre. En los papeles se habla de la reina María Luisa Orleans como la reina reinante y de Mariana de Austria como la reina madre. Y va a seguir conservando un ascendiente enorme sobre el rey y va a tener un papel muy importante. Esto se nota sobre todo en la correspondencia de los embajadores extranjeros. Cuando quieren conseguir algo, en muchas ocasiones acuden a la reina, porque saben, a la reina madre, porque saben que ella sigue teniendo ese ascendiente sobre el rey. Entonces, favores de todo tipo o que traten de ablandar al rey en alguna cuestión.
pues, embajadores de príncipes italianos, de príncipes del imperio, el elector de Baviera. Entonces ella va a seguir conservando su parte de poder. Es decir, no podemos pensar que Mariana de Austria, después de 1679 y hasta que muere, desaparece. Realmente se quiere vender una imagen de ella como pues una señora viuda, que acude continuamente a actos religiosos, a los templos, que tiene una vida virtuosa, pero esa es la imagen de cada exterior. Pero ella obviamente tenía mucha mano en asuntos políticos, ¿vale? Y hay un asunto de Mariana de Austria que a mí me gusta mucho y que os he traído aquí para comentarlo un poco por encima, pero bueno, algunos de vosotros conoceréis, o casi todos, os sonarán las Islas Marianas en el Pacífico, ¿no? Y la isla de Guam, ¿no? Porque además tuvieron episodios durante la Segunda Guerra Mundial bastante importantes, ¿no? En la guerra entre Estados Unidos y el Japón. Bueno, las Islas Marianas, ¿por qué se llaman Marianas? Por Mariana de Austria. Mariana de Austria, ya desde que ella está en el gobierno, va a ser la impulsora y la protectora de la misión de las Marianas. ¿Quién va a llevar a cabo esta conquista terrenal y espiritual? Bueno, la Compañía de Jesús. Ella fue siempre una protectora de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Su propio confesor, del que ya hemos hablado, el padre Neidhart, era un jesuita, ¿vale? Entonces, ella siempre va a apoyar a los jesuitas. Por ejemplo, bueno, cuando la misión de las Islas Marianas, la funda un jesuita que se llama Diego Luis de San Vítores, que era de Burgos, en el año 1671, y quien va a poner esos dineros en un primer momento va a ser ella. Y bueno, aquello va a ser no sé un granero de mártires, porque la conquista de las Islas Marianas va a ser realmente terrible. Es decir, aquellos jesuitas que iban allí, pues la mayor parte acabaron martirizados. Había pocos soldados, los nativos, los chamorros, pues eran muy agresivos y fue una conquista pues, que duró más de 20 años. Y bueno, estos jesuitas siempre van a contar con el apoyo de la reina, también del rey. Esta es una obra que habla de, como veis, vida y gloriosa muerte del padre Sebastián de Monroy, religioso de la Compañía de Jesús, que murió dilatando la fe al anceado de los bárbaros en las Islas Marianas. Y fijaos, se lo dedica a la augustísima doña Mariana de Austria, reina de España y protectora de la cristiandad en las Islas Marianas. Es decir, esto es importante porque esa imagen virtuosa de la reina y esa imagen casi de santa y de protectora pues de la cristiandad de las Islas Marianas. En la derecha es un grabado que va inserto justo en esta obra y bueno, se dice lo mismo, ¿no? Protectora de la cristiandad de las Islas Marianas. Y vemos a este Sebastián de Monroy, jesuita, que le está entregando ese papel. La vemos a ella de rodillas y de hecho dicen que ha muerto alanceado y por ahí arriba vemos a los angelotes llevando precisamente una lanza. Bien, eh, como sabéis, Carlos II tuvo dos esposas, María Luisa de Orleans o María Luisa de Borbón y Mariana de Neuburgo. María Luisa de Orleans muere en febrero, el 13 de febrero de 1689 y rápidamente se le busca una nueva esposa, que es Mariana de Neuburgo, ¿vale? Mariana de Neuburgo lleva a España en 1690 y va a ser reina durante 10 años hasta la muerte del rey. Aquí vemos a los tres, a la familia real, a Carlos II, a Mariana de Neuburgo y a Mariana de Austria. Esto es un detalle del fresco de la escalinata del Escorial principal, esa escalinata espectacular pintada por Luca Giordano. Bien, ¿cuál va a ser el papel de Mariana de Austria en estos años? Bueno, Mariana de Austria muere en 1696, es decir, va a convivir con Mariana de Neuburgo del año 90 al año 96. Pues el mismo papel que había tenido anteriormente, va a seguir teniendo un ascendiente enorme. Por así decirlo, los príncipes, embajadores, etcétera, van a acudir continuamente a ella. Y ella se va a convertir en estos años especialmente en la defensora o valedora, como pongo ahí, de los intereses del príncipe de Baviera. ¿Quién es este príncipe de Baviera? Bien, hemos hablado al principio que Mariana de Austria había tenido varios hijos.
Pero los únicos que sobreviven son Carlos II y ¿quién es la otra? Margarita María, la niña de las Meninas. Margarita María se casa, la casa, ya estaba acordado el matrimonio previamente, pero Mariana de Austria la casa con su hermano Leopoldo I, es decir, se repite su propia historia con Felipe IV, pero ahora su hija se va a casar con su hermano, que es el tío de la hija, que es Leopoldo I. Y ella se va a convertir en emperatriz, es decir, un viaje similar al que la propia madre de Mariana de Austria había hecho, ¿no? Que hemos dicho que era una infanta española que se casó con el que fue emperador. Pues ahora esta infanta española se casa con el emperador Leopoldo. Bien, ella muere muy jovencita, en 1673, ¿vale? Y de ese matrimonio entre Margarita María y Leopoldo sobrevive una hija, que es la archiduquesa María Antonia. A la archiduquesa María Antonia, Mariana de Austria, cuando está en el gobierno, la quiere casar con Carlos II. De hecho, se llega a firmar el acuerdo matrimonial. Este acuerdo matrimonial se rompe cuando llega don Juan al poder, pero no solo porque llegue don Juan al poder, sino porque había una diferencia de edad importante entre Carlos II y María Antonia. María Antonia había nacido en el año 69, Carlos II en el 61. Es decir, se llevan 8 años y esto implicaba, pues que claro, Carlos II, cuando llega a la mayoría de edad, tiene 14 años, ella tiene 8 años menos. Y esto implica que hay que esperar para consumar el matrimonio y por lo tanto que se puedan comenzar a tener hijos. Entonces es cuando le casan con María Luisa Orleans. Y esta María Antonia acabará casándose con el elector de Baviera, Maximiliano II Manuel de Baviera. ¿Vale? Entonces, de este matrimonio, y ya sé que esto es un lío de árboles genealógicos, pero de este matrimonio va a nacer un niño que es José Fernando, el príncipe electoral de Baviera o el príncipe de Baviera, ¿quién es el bisnieto de Mariana de Austria? Eh, la archiduquesa María Antonia muere en 1692, precisamente de las consecuencias de este parto, ¿vale? Lo cual apena enormemente a Mariana de Austria. De hecho, las, bueno, lo que nos ha llegado es que ella realmente, pues incluso se encierra, que no para de llorar, que bueno, en fin, que, porque claro, ha visto desaparecer a su hija, su nieta, y ya solo le queda este bisnieto. Entonces ella va a dar su vida, lo poco que le queda ya de vida, porque este niño llegue a ser rey de España. De hecho, se llega incluso a rumorear que al niño lo van a mandar a Madrid y que en caso de que muera Carlos II, ella va a ser, ojo a esto, reina gobernadora. Hubiese sido muy curioso, ¿no? Que hubiese muerto Carlos II, hubiese llegado el príncipe de Baviera y Mariana de Austria hubiese tenido un segundo gobierno o una segunda regencia. Pues esto es lo que se llega a especular. Bueno, ella lucha por los intereses de Baviera. De hecho, al padre del niño, a este Maximiliano, le consigue para él el gobierno de los Países Bajos. Él va a ser gobernador de los Países Bajos y se va a imponer precisamente a su nuera, porque Mariana de Neburgo quería este gobierno para su hermano, el elector del Palatinado. Pero Mariana de Austria, aquí vemos que ella tiene un poder y consigue imponer a este señor. Bueno, ella muere en mayo de 1696. Bueno, en 1696, justo un poco tiempo después, Carlos II enferma gravemente y firma su primer testamento. Y precisamente designa como heredero a este príncipe de Baviera, José Fernando. Es decir, que Mariana de Austria ve cumplido, aunque sea póstumamente, pues su objetivo. Em, bueno, realmente esto no era extraño porque seguía lo marcado en el testamento de Felipe IV. Felipe IV decía que si moría Carlos II sin hijos, la sucesión pasaba a los descendientes de la otra hija que era Margarita María. Porque la otra hija, la que es reina de Francia, ha quedado excluida. Felipe IV la excluye de la sucesión, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues Mariana de Austria pues ve cumplido, como decía, póstumamente sus deseos. Ella muere el 10 de mayo de 1696. Como digo, es el fin de una era, es la muerte de la última gran mujer austria o de la Casa de Austria. Eh, bueno, su testamento es de unos días antes. Eh, bueno, aquí evidentemente os he puesto algunas obras laudatorias a su muerte. Llantos imperiales de la Melpómene Regia. Llora la muerte de la ínclita reina, señora doña Mariana de Austria, madre de don Carlos II, rey de las Españas, emperador de América, hija, nieta, bisnieta y continuadora descendiente de los emperadores de Alemania. Esposa que fue del
del meritísimo señor rey don Felipe IV. Vemos este barroquismo. La otra dice, en la muerte de la mayor reina del orbe, nieta de Carlos V, Fernando I y Maximiliano II, hija de Fernando II, hermana de Fernando III y Leopoldo I, reyes de romanos, emperadores de Alemania, esposa del máximo, fortísimo y grande Felipe IV, madre del deseado, religioso y fuerte don Carlos II, rey de España. Mariana de Austria, reina de España y emperatriz de las Indias. Bueno, vemos una laudatio extraordinaria. En la parte de la derecha os he traído dos extractos de su testamento, ¿vale? Bueno, ella, entre todas las misas que se encarga, etcétera, digamos que sus bienes materiales los deja para su hijo. Al rey mi hijo, en memoria del cariño que le tengo, pues dice que le deja la joya grande que me dio en tiempo de nuestro casamiento su padre. Es decir, que una joya que Felipe IV le regaló se lo deja Felipe IV. A la reina mi hija, que es su nuera, se solía usar mi hija, en demostración del cariño que le tengo, le dejo un corazón de diamantes y un escaparatico donde están los retratos de los parientes de su majestad. Y luego, ojo, también deja cosas al príncipe de Baviera. Y dice, bueno, tal, y dice, y un referido corazón de diamantes se lo dejo al príncipe de Baviera, José, mi legítimo bisnieto, a quien se lo dejo en memoria del amor que le tengo. ¿Vale? Bueno, hecho yo la reina. Ese es el testamento de Mariana de Austria. Mariana de Austria muere en absoluto lord de santidad. Eso os lo contaré en el libro. Se inicia un proceso de beatificación que finalmente no llega a cabo porque la reina muere. Es inédito. Y bueno, obviamente el rey sufre muchísimo la muerte de su madre. Por supuesto, ha sido la mujer más importante de su vida y probablemente no solo la mujer, sino que es realmente la persona más importante en la vida de Carlos II. Esto supone un golpe anímico fortísimo del que el rey pues prácticamente no se va a recuperar. Y con esto, que yo creo que he hablado como unos 40 minutos, acabamos y podemos dejar el turno de preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis asistido, a la asociación Tanto Monta. Me podéis seguir en Twitter si queréis, Kurt Bravo, y bueno, ahora ya sí que podemos abrir los micrófonos y hablar. Bueno, pues tomo yo la palabra aquí como moderador inicial. Por internet no se aplaude, pero mi más sincero aplauso virtual por tu Muchas magistral gracias. exposición. Eres el rey de la síntesis, siempre lo decimos.